Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro de Ecuadorian Architecture y bienvenidos a nuestro primer video. El día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el arquitecto Andrés Argudo acerca de su proyecto Casa Blanco y Negro. En esta conversación podrás escuchar el porqué de los materiales, porqué de la iluminación y el porqué de cada uno de los elementos en esta obra. Recuerda que en la descripción del video te dejaré la cuenta de Instagram de Andrés y su página web. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Ecuadorian Architecture en Instagram y en Facebook. Sin nada más que decir, les dejo con el video. Soy Andrés Argudo. Yo me gradué en la Universidad Estatal de Cuenca y después de graduarme estudié una maestría de proyectos arquitectónicos. Igual en la Universidad Estatal de Cuenca, con esta maestría fue organizada en convenio con la Universidad de Barcelona, si mal no recuerdo. Ahora sí, hablando ya un poco más a profundidad del proyecto que vamos a analizar hoy, de la Casa Blanco y Negro. A ver, quiero que me comentes un poco dónde está ubicado el proyecto. A ver, el proyecto está ubicado en un sector que se llama San Miguel de Potosí, en la ciudad de Cuenca. Es un sitio, es un lugar que está a la salida de Cuenca, cerca, digamos así, salida de Cuenca hacia el Cajas. Eh, es una parte alta, debemos estar aquí a 2.700 metros de altura. Eh, y puedo decir que, bueno, es un barrio, podemos decir que el barrio está un poco consolidado, pero es un sector en donde los lotes son grandes, entonces las casas son aisladas y el entorno todavía tenemos un buen paisaje, digamos así, porque estamos a los pies de una montaña de acá de Cuenca que se llama el Cabo Gana. ¿Y cuáles fueron los requerimientos del cliente para hacer el proyecto? A ver, el cliente soy yo. Ah, ¿en serio? Sí, esta es mi casa. Wow. Sí, la verdad fue un proyecto muy difícil. Nunca me imaginé que desarrollar tu proyecto, tu propia casa, digamos así, tu propio proyecto sea tan difícil. Fue un proyecto que lo desarrollé durante algunos años. ¿Por qué te digo que fue un reto muy difícil? Porque creo que la arquitectura es muy funcional, ¿no? Los conceptos que yo manejo para desarrollar mi arquitectura es muy clara. Es función, que la arquitectura se basa, tú sabes, en la función, espacio y forma. Eh, en ese orden, tú desarrollas un proyecto que funcionalmente tiene que adaptarse a las necesidades de cada cliente, sea un cliente privado, sea un tema público, sea un tema urbano. Siempre la arquitectura tiene que ser funcional, porque si cada espacio, si cada necesidad de ese plan que tú tienes de desarrollar un proyecto no cumple la función para la que está destinado, va a ser un fracaso. Entonces, todo proyecto empiezas por ahí. A eso se va a sumar el espacio. Cómo hacer que esa función genere espacios que sean confortables, espacios que sean acogedores, espacios que sean que generen un buen ambiente, ¿no? Un buen ambiente, volvemos a hablar, un buen ambiente público, un buen ambiente privado, la espacialidad es muy importante. ¿Sí? Y a esto se va a sumar obviamente la forma, la estética de ese proyecto. Entonces, si es que como arquitectos pensamos que eso es lo que debe hacer la arquitectura o así se debe hacer la arquitectura, para mí fue simple. Empecemos porque tú desarrollas un proyecto por una necesidad de un cliente. Es decir, en este caso, al ser mi proyecto, para mí el proyecto debía ser lo que yo defiendo como arquitectura. Un proyecto sencillo, que cumple una función necesaria, no exagerada, que tenga los espacios que como familia necesitamos, usamos, hemos vivido años sabiendo qué es lo que nosotros, cómo vivimos del día a día.
Ujú. Entonces, el plan funcional era bastante, digamos, básico, sencillo, porque somos una familia que no tenemos o no necesitamos más allá de lo necesario. Listo. Eh, entonces, partiendo de eso, lo que venía después es cómo generar un plano funcional que cumpla nuestras necesidades y que además sea muy sencillo en su esquema, ¿no? Minimizar la cantidad de paredes, espacios abiertos, cómo aprovechar el paisaje, la luz, ventilación. Entonces, eso fue prácticamente el esquema de desarrollo del edificio y obviamente el tema estético del proyecto fue minimizar al máximo materiales, ¿sí? Y generar una volumetría muy sencilla. Y eso es lo que tú puedes ver ya en el proyecto, ¿no? Ajá, totalmente, sí. Sí, Y, entonces, y vas a esto un poco para resumir, el proyecto es tan simple como que se divide en un área social, ¿sí? ajá, Abierta, que mira al paisaje, eh, muy transparente, y un área privada, en cambio, todo lo contrario, muy cerrada, aparentemente cerrada, porque tiene unos mega ventanales que igual miran al paisaje, y que ese concepto de privado y social es lo que determina o define las volumetrías que generó el proyecto. ajá, buenas. A ver, este es un proyecto que claramente te muestra cómo complementar directamente la estética y la funcionalidad de un proyecto, con simpleza que logra la elegancia. Entonces, directamente tú, ¿cómo conseguiste esto? De lograr que algo simple se convierta en un lugar tan elegante, tan estético. ¿Cómo lo pensaste tú? Porque aquí voy a defender la famosa frase de un referente arquitectónico que es Mies, menos es más. Eso es lo que buscamos, ¿no? Este proyecto es muy sencillo en su concepción, sí, y genera ese impacto, ¿no? Ese impacto de elegancia, sencillez, pero claro, sus líneas muy definidas, su volumetría genera una elegancia. Y creo que eso es lo que logramos, ¿no? Hay que entender un poco que un proyecto como este a veces puede generar controversias ante el 90% de la población, porque mucha gente, no todos son arquitectos o no todos entendemos la arquitectura de la misma manera. Entonces, en este caso yo no, o en mi arquitectura en general, yo no busco sorprender por cosas, eh, digamos así, fantabulosas, no sé, fantásticas, exageradas, sino más bien volúmenes sencillos, que cumplan su función y que aporten, ¿no? Yo creo que un proyecto sencillo va a perdurar en el tiempo porque lamentablemente si entendemos hoy por hoy mucho la arquitectura, y lo digo lamentable porque no debería ser así, pero mucha gente ve a la arquitectura como una moda y la arquitectura no debe ser visto como una moda. La arquitectura es, o sea, es tan importante en el tiempo porque tú estás haciendo algo que va a perdurar en el tiempo. Entonces, ¿qué aporta esa arquitectura en su entorno, en su ciudad, en su lugar, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tienes, lo que tratamos nosotros como estudio de arquitectura lograr. O sea, que el proyecto realmente cumpla su necesidad, cumpla su función y que perdure en el tiempo sin ser una moda. O sea, que este proyecto es de hoy, pero de aquí en 40 o 50 años pueda lucirse igual, ¿no? O sea, siempre en la época. Eso es un poco lo que tratamos de lograr contigo en este proyecto. Esa volumetría, esa sencillez, su máxima expresión, podemos Ujú. decir. Cuéntame un poco más acerca de la materialidad, porque en verdad el material utilizado en este proyecto es
O sea, es como que, como ya lo dijiste, que cualquier persona que no entiende arquitectura lo vería como algo raro o algo feo, no sé. Pero en verdad, cuando ya sabes composición y todo, es un proyecto que en verdad te deslumbra los ojos. Entonces, cuéntame un poco más de cómo escogiste los materiales, porque en verdad es un poco arriesgado, también se podría decir, emplear estos materiales así, pero a la final lograste un resultado buenísimo. Bueno, nosotros como estudio, la verdad, a ver, la materialidad, el hormigón como tal, el hormigón visto, lo hemos usado en algunos proyectos nuestros. eh, Primero porque creemos que es un material que se acopla mucho al clima, digamos así. A veces la gente, es genial lo que puede generar a veces una textura, un material o un color, ¿no? Pero el hormigón es visto por mucha gente como un material frío y más bien el hormigón es todo lo contrario, ¿no? Es un material que absorbe el calor del día y mantiene el calor en la noche. Y es un material que se acopla a muchos climas, ¿no? O sea, tiene una capacidad increíble para adaptarse. Entonces, eh, el mismo trabajo del hormigón, como te digo, como hemos venido utilizando durante algunos años, eh, lo hemos ido perfeccionando para que su textura sea lo más limpia posible, lo mejor acabada. Y la verdad es un material que siempre, siempre pensé que iba a utilizar cuando desarrolle mi proyecto, mi vivienda, mi propio proyecto. Entonces, de alguna manera yo tenía que utilizar el hormigón. No te digo que no trabajamos en muchas pruebas. Eh, Inicialmente, bueno, como te digo, el proceso de mi casa duró, si no estoy mal, 3 años en diseño y fuimos trabajando en texturas, en pruebas de eso. Y obviamente el resumen nuevamente es, si vamos a generar dos volúmenes sumamente visibles y que definen toda la función y forma de la vivienda, en un volumen tenía que ser de hormigón completo. Obviamente, si ya entramos a detalle, era importante que se vea como un volumen, porque a veces caemos en ese sentido que hay que entender también cuando quieres generar una volumetría, cuando quieres generar planos y eso. Entonces, aquí queríamos generar una volumetría. Entonces, trabajamos mucho y estudiamos mucho el tema por ejemplo, el cielo raso de esta casa también es, o sea, todo el volumen superior de la casa es de hormigón, incluido el cielo Ujú. raso. Entonces se generó realmente la volumetría que deseábamos. Eh, y obviamente esta volumetría se tenía que compensar con otro volumen, que es el volumen negro en este caso, que tuvimos un poco de suerte, no lo voy a negar, porque en la búsqueda de la textura de este material, eh, llegaron acá algunas empresas acá en el Ecuador, llegaron ya estos nuevos formatos de porcelanato Ujú. para paredes justamente. Y la verdad yo me enamoré del producto y me enamoré porque el formato mismo del producto me daba que mi volumen pueda ser completamente sin cortes en las piezas, la altura necesaria, eh, adaptar para que toda la volumetría de la casa tenga una textura, no sea solo un color pintado negro, sino tenía ya una textura, un material de revestimiento sencillo, pero realmente puedo decir que es un material, no es un material, la verdad es, creo que fue el material más costoso de la casa, Ujú. pero realmente logramos lo que queríamos. Entonces, y obviamente y ahí ya entramos en un montón de detalles, porque para que esta volumetría, voy de nuevo a lo que tú me decías, cómo generar que esto, entonces, normalmente tú una puerta haces de madera, o sea, no, pero si yo ponía la puerta de madera en el frente de la casa, iba a perder la volumetría negra, entonces más bien generamos que la puerta sea parte de la fachada. Ujú. Es un montón de detalles que ya vas viendo ahí
dentro del proyecto que lograron justamente lo que estábamos hablando, esa sencillez volumétrica que es lo que buscaba. Buenas. Otra cosa que llama bastante la atención de la casa blanco y negro, sin duda, es la iluminación que logras. No, en verdad, no sé cómo describirlo, pero siento yo personalmente que sin iluminación el proyecto no sería lo que también logra ser. La iluminación también juega un papel súper importante en el proyecto. Así que dime tú, ¿de dónde salió, o sea, cómo surgió esto de la iluminación en el proyecto también? Bueno, todo proyecto, la parte lumínica es, no sé si, creo que lo más importante o, bueno, tantas cosas, un detalle constructivo que son importantes, pero Ujú. la iluminación en un proyecto es parte de un proyecto que tú como arquitecto no pienses en la iluminación, creo que es también un fracaso del proyecto. Ujú. Nosotros como arquitectos no somos expertos en iluminación, hay que ser realistas, no podemos saber el 100% de todo, pero creo que como arquitectos tenemos la obligación que al menos la parte lumínica, los apliques, digamos así, puntos de luz, en cualquier proyecto que desarrollemos tiene que ser esencial mandar un plano de detalle de dónde van los puntos de luz. Hay veces muchos arquitectos desarrollan un plano de arquitectura y dejan que el cliente con el ingeniero eléctrico desarrollen eso. Obviamente nosotros como arquitectos, si tenemos la oportunidad de hacer un proyecto en donde el cliente siempre nos haga parte de él, es importante asesorarnos de mucha gente. Siempre hay nuevos apliques, siempre hay nuevas tecnologías, hay tantas cosas que los que nos pueden sugerir son ellos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros siempre estamos investigando cosas. Ahora estamos globalizados, Internet, estas vías tipo Zoom, tantas Ujú. cosas, Pinterest que hablábamos hace un rato. Eh, Alguna vez en mi maestría, que fue una de mis fuentes más importantes de aprendizaje, no sé quién de algunos de los profesores de los módulos que tuvimos, siempre, y es una realidad, ¿no? En la arquitectura, nosotros no inventamos nada en la arquitectura, prácticamente todo está hecho y a veces esta globalización nos permite investigar cosas que posiblemente hace 10 años no podíamos ver. Y lo importante es coger las cosas positivas de lo que tú puedes observar, aprovechar tus viajes, si tienes la oportunidad de viajar y eso, conocer. Siempre vas a ver cosas que pasan en otros países y cosas que entonces, cuando yo empecé a desarrollar el proyecto y decía, el proyecto no puede tener 6 focos redondos en la casa, o sea, tiene que ser algo. Si yo manejo estas líneas, la casa tiene una forma alargada, digamos así, horizontal, de líneas muy claras, la iluminación tenía que ser igual. Entonces, generamos las líneas de luz, pero tiene un orden muy específico que también entendería si haríamos un tour en la casa, pero las líneas largas marcan las circulaciones de la casa y de ahí rompimos ya los espacios que se abren, rompimos, bueno, en la planta baja con unas diagonales, unas líneas diagonales que están sobre cada espacio, sobre la sala, sobre el comedor, sobre la cocina, sobre el barbecue. Ya en los puntos secundarios como la barbacoa, la sala de barbacoa, el estar familiar, los dormitorios, utilizamos puntos de luz, pero también quisimos romper el tradicional punto de luz de pongamos aquí 4 LEDs. Entonces buscamos una opción y la verdad fuimos acoplando, buscamos elementos y buscamos puntos de luz muy pequeños. Entonces, por ponerte un ejemplo, el dormitorio en vez de tener 4 focos comunes, tiene 12 o 16 focos pequeñitos, ¿no? Que generan la misma calidad de iluminación, pero en otro esquema. Entonces, claro, eso ya te va generando una diferencia, ¿no?